Vamos a empezar entonces. No sé, ¿alguien nuevo? No, nadie nuevo, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, vamos a empezar con el estudio de este día. Yo puse hoy como título en el estudio las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios. Y me gustaría preguntarles a algunos si conocen. Ya hemos hablado algunas cositas sobre las fiestas de Dios. Vamos a hablar un poquito más sobre las fiestas de Dios. Vamos a estudiar un poquito más sobre las fiestas de Dios. No vengo aquí para enseñarles el todo de las fiestas de Dios. Usted y yo estamos aprendiendo. Lo que el Señor nos va enseñando, eso vamos compartiendo. Lo que de gracia nos da el Señor, lo vamos dando de gracia. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre las fiestas de Dios, si son bíblicas las fiestas de Dios, si el Señor las practicaba o no las practicaba, si sus discípulos las practicaban o no las practicaban, si ese ejemplo lo debemos de seguir, en qué sentido lo debemos de seguir, cuánto de todo eso debemos de hacer, si son sombra de lo que pasó o lo hemos entendido mal, esa parte, eso también lo vamos a leer. Así que me gustaría hacerles la pregunta a los hermanos, ¿han escuchado algo sobre las fiestas de Dios? Creo que en estos días hemos hablado un poquito sobre eso, ¿cierto? Hemos escuchado un poquito sobre eso. Usualmente se conocen como las fiestas de Levíticos 23, porque están en Levíticos 23, entonces se conoce un poquito también de esa manera. Algunos dicen, y yo también lo decía, me incluyo entre aquellos que lo decíamos, yo también lo decía, que nada de eso que se hacía ya se debería de hacer en nuestros tiempos. Yo también lo repetía. Y yo hablaba acerca de una ley ceremonial y entonces hablaba de las ceremonias y una cantidad de cosas que yo no entendía y todavía aún muchas que no entiendo. La pregunta es, dentro de las fiestas del Señor o las santas convocaciones del Señor o los tiempos señalados del Señor, porque esas son las traducciones e incluso creo que son está mejor traducido de esa manera, ¿no? Las santas convocaciones o los tiempos señalados del Señor. ¿Tiempos señalados para qué? Bueno, ya iremos aprendiendo un poquito tiempos señalados de qué, para qué. La pregunta es, ¿abolió el Señor Jesucristo estas fiestas, estas solemnidades? ¿Abolió el Señor Jesucristo estas santas convocaciones? ¿Las abolió? ¿Las cumplió? Al haberlas cumplido, ¿quedaron anuladas? Esas son las preguntas tal vez que vienen a nuestra mente, ¿no? Cuando escuchamos sobre estos temas. Entonces, ¿fueron anuladas? ¿Debemos continuar recordándolas? ¿Qué dice la palabra de Dios? A eso vamos. Bueno, dice la palabra, les decía hace 8 días, que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 14, se habla sobre las luminarias, el sol, la luna y las estrellas, que son las que nos vienen a dar los tiempos señalados para las santas convocaciones. Eso hablábamos hace 8 días también, Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Ya supimos o nos hemos ido enterando de qué es esto de las estaciones. Las estaciones pues son las solemnidades del Señor, los tiempos señalados, las fiestas de Dios, también se ha traducido de esa manera. A ver, algunos dicen erróneamente en su ignorancia, y les digo, yo también me incluía, decía algo así a nivel general, yo hablaba así sin entendimiento con respecto a esta parte, muy seguramente llevado por el mal adoctrinamiento, muy seguramente llevado por el mal ejemplo de muchos alrededor del tema, muy seguramente llevado por el antisemitismo, como se conoce, el antisemitismo al cual fuimos nosotros expuestos o hemos sido expuestos. El antisemitismo nos lleva a nosotros a caminar en un camino completamente separado al de la palabra de Dios, aunque uno piense que no, pero es así. Creo que a muchos o a la mayoría
de una u otra forma en las comunidades religiosas a las que hemos pertenecido, allí se nos ha enseñado a que cualquier cosa que tenga que ver con el pueblo de Dios, eso era judaizar, y entonces se nos llevó a nosotros a creer que estaba bien ir en contra de cualquier cosa que estuviera siguiendo el pueblo, por ejemplo, a nuestros tiempos, el pueblo judío. Entonces se nos llevó a entender que cualquier cosa que se estuviera siguiendo estaba incorrecto. Y de hecho, dentro de las religiones a las que ya hemos pertenecido, siempre se nos ha infundido una enseñanza acerca de que todo está mal en otras congregaciones. Todo está mal, allí todo está mal. Y entonces nosotros pensamos de que nada de lo que hacen en otro lado, que 100% es incorrecto. Pero hemos ido entendiendo a través de la palabra de Dios que algunas cosas que algunas comunidades profesan son bíblicas. Es por ese motivo que en alguna de ellas nosotros hemos empezado también a caminar y a entender. ¿Por qué? No porque las prediquen las comunidades, sino porque lo dice la palabra de Dios. Así que yo tengo que empezar a hacer una separación entre lo que dice la palabra de Dios versus lo que dicen las doctrinas. Ahora, si las doctrinas dentro de las comunidades dicen cosas correctas dentro de la palabra de Dios, pues yo tengo que creerlas, a pesar de que lo diga alguna comunidad con la cual tal vez no estoy de acuerdo. Bueno, de eso que estoy hablando lo hablo en términos bíblicos, no en términos de doctrinas ni de teologías. Cada cosa que yo vea dentro, que yo aprenda o que yo escuche dentro de una comunidad, pues tengo que llevarlo a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que me dice si eso es bíblico o no es bíblico. Bueno, se nos enseñó a nosotros, les decía, dentro de este antisemitismo, que todo lo que tuviera como que ver con el pueblo de Israel bíblico, ¿no? Pueblo de Israel bíblico, no era aplicable a nuestros tiempos, y es común hoy día escuchar frases como que eso que pasó allá, nosotros no tenemos nada que ver con eso, no tenemos que celebrar esas fiestas. Escucho predicadores diciendo eso, no tenemos nada que ver con eso, no tenemos que celebrar esas fiestas porque esas fiestas son para otros pueblos, dicen algunos predicadores, y que no son para nosotros, esos son para otros pueblos, eran para esos pueblos. Bueno, esos pueblos, ¿cuáles pueblos serán? Esos pueblos, pues esos pueblos son estos pueblos. Y estos pueblos, pues ¿cuáles pueblos son? Pues somos nosotros allí. Si nosotros no estamos allí incluidos en la palabra de Dios, pues no somos del pueblo de Dios. La palabra de Dios habla de un solo pueblo, no habla de dos pueblos, no habla de tres pueblos, no habla de un pueblo y una iglesia aparte del pueblo, no dice tal cosa. Eso es una doctrina, es una teología de hombres. No existe tal cosa como una iglesia llamada iglesia cristiana separada del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. No existe tal cosa, eso no existe. No existe, por lo menos no existe en la Biblia. Existe en las doctrinas y en la teología de los hombres, sí existe. Y se enseña en las comunidades religiosas, sí se enseña en las comunidades religiosas. Que nosotros hoy en día pertenecemos a una comunidad nueva llamada la iglesia, o la iglesia cristiana. Pero tal cosa no existe en las escrituras, no existe. Ese cuerpo llamado la iglesia cristiana no está dentro de las escrituras, no está. Si alguno, yo siempre hago esa pregunta, ¿no? Si alguno lo ha visto, el cuerpo de la iglesia cristiana dentro de las escrituras, por favor me lo muestran, me lo dejan ver. Este espacio está totalmente abierto para sus aportes, para que alguno aporte y me diga, sí, la iglesia cristiana sí está allí y es un ente, es un grupo totalmente diferente y totalmente separado del pueblo de Israel. Pero si alguno tiene ese entendimiento en las escrituras, me lo deja saber. Igual, si alguno tiene entendimiento, pero no tiene un sustento bíblico, pues igual nos lo pueden dejar saber y miramos un poco en las escrituras también. Bueno.
Entonces les decía, no es correcto decir que esta palabra que está escrita aquí fue escrita solamente para un pueblo allá, que no tiene nada que ver con nosotros. Eso no es bíblico. De hecho, eso es totalmente antibíblico, totalmente. Y viene de la mano de la ignorancia total. En algunos casos, lo mejor es la ignorancia tal vez de esa persona. En algunos otros casos, pues viene de la mano de la maldad y de la perversión que va en contra del pueblo de Dios. Eso es así, así. O hay ignorancia o hay perversión, y hay un sentido en el cual se quiere llevar a las personas a la ignorancia, a la mentira, al engaño. La pregunta de si el Señor Jesús celebraba las fiestas de Dios. A ver, las fiestas no son las fiestas de los judíos, como nosotros decimos. Y lo podemos leer aquí en Levítico. Vamos a leerlo un momentito. Génesis, Éxodo, Levítico. Veamos este pasaje, por ejemplo. Dice así la palabra de Dios. Dice, habló el Señor a Moisés. ¿Cuál Señor habló a Moisés? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cuál Señor habló a Moisés? A ver, Levítico capítulo 23:1. Levítico 23:1. Amén, mi hermana Victoria. Amén, mi hermana Victoria. Totalmente. Entonces, cuando uno escucha a algunos que dicen, no, es que eso nunca lo mandó el Señor Jesucristo, eso no lo mandó el Señor Jesús. Entonces, ¿quién lo mandó acá en Levítico 23:1? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo estaba estableciendo? Para aquellos que piensan que el Señor Jesús apareció solamente a partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que mal se conoce como los evangelios, porque en ninguna parte dice, estos libros se llamarán los evangelios. En ninguna parte dice, a estos libros los llamarán los evangelios. O en ninguna parte dice el Señor Jesús, bueno, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nunca dice tal cosa. No existe tal cosa. No, eso no existe. No existe. Eso existe solamente en la mente de los teólogos que crearon esto. No existe en las escrituras. Y esto que les estoy diciendo, cada cosa que yo les diga, yo les pido a ustedes que las confirmen en la palabra de Dios. Confirmen lo que yo digo. Tómense su tiempo. Cuando termina el estudio, yo lo comparto. Vayan y búsquenlo en las escrituras. Y si ustedes ven algo que me equivoqué, por favor corríjame. Les agradecería mucho que me hicieran las correcciones, porque pues de esa manera todos aprendemos. Este servidor, por supuesto, también estoy totalmente presto a seguir aprendiendo. Mi hermana Victoria, cuéntenos, mi hermana. Pastor, ahora sí, muy buenos días para todos. Señor Jesús les bendiga. Amén, Pastor, a todos nosotros de hacer tu hermosa voluntad. Amén. Pastor, es que si nosotros vemos también en Éxodo 5:1. Sí, señora. Si puede el pastor mirar también, dice que el Señor Jesús mandó a Moisés y a Aarón a que fueran y le dijeran al faraón. Dice, así dice el Señor Jesús de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. O sea, desde el principio vemos que el Señor Jesús sí tiene una fiesta para nosotros, ¿no? Así es, mi hermana. Y en Éxodo 10:9 también nos confirma cuando Moisés respondió y dice, irán los jóvenes, los ancianos, los hijos, las ovejas, nuestras vacas, iremos porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor Jesús. Así Entonces, es. esas fiestas sí las mandó el Señor Jesús, pero lo que decía el pastor ahorita, si el Señor Jesús nos concede y nos quita la venda y la ceguera de nosotros como lo ha venido haciendo, Él nos va a dar el entendimiento de cómo celebrar esas fiestas que Él sí mandó desde el principio, pastor. Era eso que quería aportar. Amén, mi hermana. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Así es, totalmente. ¿Quién la mandó? El Señor Jesús. ¿Quién la mandó? Pues Él, nadie más. No hay tal de que esto aparece o fue cancelado porque apareció un nuevo Dios llamado Jesús, y el Dios del Antiguo Testamento, entre comillas, mal llamado, era un Dios llamado Jehová,
Entonces ese es un Dios que tenía unas fiestas y ahora apareció un nuevo Dios que se llama Jesús, que tiene otras celebraciones y entonces son prácticamente eso es lo que nos quieren decir. Hay dos dioses totalmente separados cuando nada de eso dice las Escrituras. Las Escrituras dice que hay un solo Dios, uno solo. Y si el Señor Jesús es Dios, pues Él es el único Dios, no hay más dioses. Y si el Señor Jesús es Dios, pues Él es el Dios que dijo aquí en el libro de Levítico, Éxodo, como nos leía ahorita mi hermana, que son las fiestas o las solemnidades o las convocaciones o los tiempos señalados de Él, del Señor Jesús. Él es el único Dios verdadero, son sus tiempos. Así que no hay tal de que Él canceló nada. Él no canceló absolutamente nada. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, que Él dice, yo no vine a abrogar nada. No he venido a abrogar, o sea, a cancelar. Él no vino a cancelar absolutamente nada. Dice, yo vine a cumplir. Yo vine a cumplir, no vine a cancelar nada. No vino a cancelar nada. Vino a dar cumplimiento, entre otras cosas, a dar cumplimiento a las convocaciones, a las solemnidades o a las fiestas, como se le conoce. Entre otras cosas, por supuesto que sí. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí aprendiendo un poco más. Las fiestas de Dios, no dice las fiestas de los judíos, no dice la fiesta de los judíos, aunque hay algunas traducciones que vamos a encontrar dentro de los libros de Mateo, de Juan, que dice que estaba la fiesta de los judíos, se le conoce porque los únicos que quedaban en ese momento allí, pues era el pueblo de la tribu de Judá. Entonces, por eso habla de esa manera. Pero aquí en el libro de Levítico habla de que es una invitación, es una solemnidad para todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, no solamente para una tribu. Bueno, para que vamos haciendo claridad sobre eso. La fiesta del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Bueno, eso dijo alguien, no, es que eso pertenece allá a un pueblo por allá. En su ignorancia, esa persona, yo también lo decía en mi ignorancia, que eso pertenecía por allá a alguien y yo no tengo nada que ver con eso. No, yo no tengo nada que ver con eso. Eso es por allá, a otro pueblo, por allá. Pero si ese es otro pueblo, o sea, el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para el Señor? Porque si yo no soy parte del pueblo de Dios, pues no hay salvación para mí. No hay salvación para mí. Eso está escrito, eso es palabra de Dios. No la hay, solamente, pues Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Bueno, vamos a ir siguiendo. A ver. ¿Celebraba el Señor Jesús estas solemnidades? ¿Las celebraba? Bueno, voy a irme a los discípulos. A ver, ¿celebraban los discípulos estas solemnidades? ¿Y el Señor Jesús? ¿Quién me dice sí o no? No las celebraba. Él no celebraba, o sí, él celebraba. Sí, pastor. Sí la celebraba, ¿cierto, mi hermana? Sí la celebraba. Sí, pastor, porque Él vino a dar cumplimiento a todo lo que estaba escrito, pastor. Correcto. El Señor Jesús. Correcto. Perfecto, mi hermano. Mire, vamos a leer algunos pasajes entonces de la palabra de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda una frase que dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa frase del Señor Jesús? ¿Sí? Sí, pastor. Bueno, entonces, ¿qué era lo que Él estaba diciendo que había que hacer en memoria de esto? En memoria de Él. ¿Qué es lo que Él estaba diciendo? A ver, ¿quién me quiere decir? Por ejemplo, esa frase la usó en el libro de Lucas 22:19. Lucas 22:19. ¿Cómo voy a salir yo a evangelizar si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo? A ver, yo quiero que alguien me explique eso, que alguien me diga, es que yo tengo que... No, esas cuestiones de la palabra, de la ley, esas cosas, no, déjenlas ahí, eso no estudie eso ahorita. Usted salga y evangelice. Pero por esas cosas no se preocupe. No se preocupe por eso. Eso no. Eso usted lo que tiene es que salir a evangelizar. Pues yo no sé qué es lo que hay en la cabeza de las personas cuando dicen salir a evangelizar.
No sé qué es lo que hay en su cabeza, no sé a qué se refiere una persona cuando dice es que hay que salir a evangelizar, pero olvídese de eso que está escrito en la palabra de Dios. Entonces no entiendo, la verdad a mí me cuesta mucho entender ese tipo de comprensión que algunos tienen de la palabra de Dios. No entiendo, no entiendo. O sea, vaya y evangelice, entre comillas, pero estas cosas de la ley y todas esas cosas de estudiar las escrituras y de profundizar, porque es que no, eso no se preocupe por eso después. Y yo no entiendo eso. Ay, no me parece, no comprendo ese tipo de entendimiento de las personas. Entonces, ¿qué es evangelizar para ese tipo de personas? ¿Qué es evangelizar? Por Dios. Mi hermana Victoria. Pastor, quería aportar algo. Sí, señora. Gracias, Graciela. Pastor, si nos damos cuenta, en la palabra del Señor, una de las personas que quiso celebrar esa fiesta solemne conforme al corazón de él fue Aarón. Porque cuando Moisés fue a recibir, cuando él se fue, Aarón dice en Éxodo 32:5, dice, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclamación diciendo, mañana será fiesta para el Señor. O sea, Aarón fue uno de los que hizo conforme al corazón de él y hizo celebrar una fiesta supuestamente, como también la vemos hoy en día, que celebran las personas al Señor y están completamente equivocadas, así como Aarón, porque esta fiesta que hizo Aarón, primero que todo, pues no era con un muñeco, ¿no? Que no era el Señor Jesús. Y fuera de eso, él no era ese día, porque él dijo, como que sacó él, hagamos fiesta solemne, porque él sabía que cuando el Señor Jesús le habló a él y a Moisés, a su hermano, él ya había dicho que había esa fiesta. Entonces, según él, para calmar al pueblo, entonces él hizo celebrar esa fiesta que el Señor no había mandado. Correcto. Pastor, era eso. Correcto, mi hermana. Muchas gracias. Así es. Así es, mi hermana. Gracias. Mi hermana Graciela, ¿qué nos iba a aportar? Bueno, yo tengo una pregunta, pastor. Sí, señora. Porque he escuchado esto de judaizar. Ok. ¿Qué es? Ok, listo. La palabra judaizar, que de por sí es una palabra que se usó solamente una vez, ¿no? En las Escrituras. Se ha usado solamente una vez. No es una palabra muy común dentro de las Escrituras, ¿no? Solamente fue usada una vez y se la dijo Pablo a Pedro, ¿cierto? Sí, así. ¿Cierto? Es que la gente en el momento, Okay. o sea, en estos tiempos cuando uno les habla de la ley, de los libros, ¿no? De lo que le dice el Antiguo Testamento, pues dicen que quieren judaizar cuando se comienza a hablar de la fiesta y todo eso, pero creo que hay un malentendimiento en eso. Total, mi hermana, total. De hecho, pues entonces quisiera que el pastor explicara lo que se le dice a lo que se le dice judaizar, que no sería lo correcto y a lo que realmente debemos nosotros pensar que es lo correcto, que en este caso, pues para mí, no sé, el pastor me corrige, es estudiar el libro de la ley y leerlo todo tal cual, y de pronto en ese estudio, en ese escudriñar, vamos a entender mucho más lo que el Señor viene mostrándonos por medio de lo que el pastor ha estado exponiendo sobre los días solemnes y todo eso. Pero Amén. pues también a veces escuchamos esto de judaizar, ¿no? Sí, en señora. las personas actualmente, ¿no? Sí, señora. Sí, mi hermano. Así que no sé si fue clara. No, sí, mi hermano, sí, está bien, está perfecto su pregunta, sí, mi hermana, sí, no se preocupe, está perfecta. Está perfecta la pregunta, permítame, yo confirmo algo. Aquí miramos por aquí, miramos en este libro. Alguien dirá, uy, ¿qué libro es ese? ¿Ese es otro libro? No, esa es una concordancia bíblica. Todo lo que hay aquí es Biblia, no hay nada más. Aquí no hay interpretaciones, no hay lo que alguien opina, lo que alguien piensa, no hay nada de eso. Todo lo que hay aquí es
versículos, letra por letra, palabra por palabra, de la palabra de Dios, de las Escrituras. No hay nada más. Bueno, para que estemos tranquilos, de pronto algunos no conocen este libro. Es un diccionario, es una concordancia de cada palabra, todas las palabras que están en las Escrituras. Entonces, me gusta mucho consultarlo para este tipo, para buscar una mejor o más acertada interpretación o más acertada definición de alguna palabra, o si está, sabemos cuántas veces está dentro de los versículos, dentro de los contextos, dentro de los textos, dentro de los libros, alguna palabra. Entonces, mirando aquí la palabra judaizar, le decía a mi hermana, y confirmo lo que acabo de decir, es una palabra que solamente está una sola vez en las Escrituras, y está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 14. En la carta a los Gálatas, en el versículo 2, capítulo 2, en el versículo 14. Así que vamos a mirar qué fue lo que le dijo Pablo a Pedro. Pablo le dijo a Pedro algo allí, ¿cierto? Algo le dijo Pablo a Pedro. Entonces hay que analizar cuándo fue dicha esa palabra, en qué contexto fue dicha esa palabra, para que tengamos, una mejor interpretación. ¿Qué pasaba allí? Gálatas capítulo 2, versículo 14. Voy a leerlo desde el versículo 11. Dice Gálatas 2, capítulo 2, versículo 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. A ver, esto que hizo Pablo con Pedro, pues era algo que era correcto, reconvenirlo, porque era de condenar lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Bueno, dice la palabra de Dios, versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces Pedro estaba un ratito aquí con los que estaban, que no hacían parte del pueblo judío, y luego cuando no estaba, entonces se hacía con los que estaban aquí, que no eran del pueblo judío, pero que también eran del pueblo de Dios, pero que estos no llevaban a cabo todos estos ritos que no eran bíblicos, de los cuales en muchas ocasiones habló el Señor Jesucristo cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, atendiendo a sus doctrinas, que son mandamientos de hombres, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía este pueblo? Este pueblo que era judío en ese momento allí, del que está hablando el contexto, es el pueblo que participaba en doctrinas y mandamientos que no eran mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué hacía Pedro? Pedro, cuando no estaba con ellos, se comportaba de acuerdo a lo que las enseñanzas del Señor Jesús en la palabra de Dios, correctas con el pueblo de los que se conocen como los de la incircuncisión. Pero luego, o los gentiles, también se le conoce en algunos pasajes. Aquí dice: comía con los gentiles. Pero luego, entonces, como que se asustaba y se iba y hacía ritos y todo lo que tenía que ver con el judaísmo para agradar a los judíos de aquella época. ¿Ok? Eso es lo que estaba haciendo Pedro. No estaba dando cumplimiento a la palabra de la ley. No, él estaba dando cumplimiento a los ritos y tradiciones judaicas o del judaísmo para agradar a los de la circuncisión, que se conocen allí. Entonces dice así, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces se retraía, andaba en hipocresía, dicho de otra forma, ¿no? Dicho de otra manera. En su simulación, dice la palabra de Dios, en su simulación, o sea, en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Aún Bernabé, que era un discípulo, como que también a veces como que entraba en ese sentir de que, no, pues me tengo que agradar a eso, entonces voy a comportarme y a seguir las tradiciones y los mandamientos de ellos, y luego pues eso era judaizar. Eso es judaizar. ¿Qué?
Dice, pero Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de las escrituras, porque aquí la palabra evangelio tiene que ver con escrituras. La verdad del evangelio es escrituras. La verdad del evangelio no es un mensaje diferente al de las escrituras. No, es el entendimiento correcto de las escrituras. Es el entendimiento correcto de las escrituras. ¿De cuáles escrituras? De la ley, de los profetas, de los salmos. Ese es el verdadero evangelio. Que cuando uno se sale de ese verdadero evangelio y viene a traer ritos de religiones, pues entonces en este caso del judaísmo, pues usted entra a judaizar. Eso es lo que estaba pasando con Pedro en ese momento, que estaba siendo recriminado por Pablo. Pablo categóricamente decía, usted es un hipócrita, Pedro. Usted es un hipócrita porque usted se va a hacer las prácticas del judaísmo para agradarlos a ellos. Pero luego, cuando está con nosotros, entonces sí les habla del evangelio correcto, de la palabra de Dios correcta. Entonces sí vamos entendiendo qué es esto de judaizar. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la palabra de Dios, porque allí evangelio es palabra de Dios, dije a Pedro delante de todos. ¿Lo dijo delante de quiénes? No, pero ¿cómo le va a decir a Pedro delante de todos? No, eso no se hace, Pablo. No, Pablo, por favor, no hagas eso. No puedes hacer eso, Pablo. ¿Cómo le vas a reconvenir delante de todos? Si es Pedro, además. Si es Pedro, no, tenemos que guardar las composturas y no se le puede decir a nadie algo malo que está haciendo delante de los demás, porque no está bien visto, Pablo. En este caso nos tocaría reconvenir a Pablo, ¿no? Pablo, no está bien visto lo que estás haciendo, por favor, compórtate. Corrige, porque eso no está bien delante de los hermanos, lo que haces. Pues no es de esa manera, no es como uno piensa que es, no es así, no lo es, no es bíblico eso, esa tal historia y ese tal cuento de que no se puede reconvenir a nadie en público o que no se puede exponer las mentiras o el mal comportamiento o el mal testimonio de alguna persona en público que es incorrecto, eso no es bíblico. Así que salgámonos de esos cuentos de filosofías y de humanismo, porque eso no es bíblico. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Delante de cuántos? De todos, dice. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí que lo que estaba queriendo hacer Pedro en este momento acá, le estaba tratando de hacer que los nuevos empezaran a tener prácticas del judaísmo, no de la palabra de Dios, y hago claridad en eso, no de la palabra de Dios, que los nuevos fueran llevados al Talmud, como para estos casos y en estos tiempos, igual el Talmud viene de esos tiempos también, el Talmud judío viene de allá, que son prácticas y que son doctrinas de hombres no bíblicas, que en estos tiempos también se practican, y que cuando una persona empieza a conocer de la palabra de Dios y de las escrituras, algunos los quieren llevar hacia la Cábala, los quieren llevar hacia el Talmud, los quieren llevar hacia el Mishnah, los quieren llevar hacia todos estos conocimientos esotéricos que se manejan dentro de la religión del judaísmo. A eso se le conoce como judaizar, a las prácticas y a las doctrinas que no son bíblicas, lo que el Señor Jesucristo en muchas ocasiones les recombina y les dijo: hipócritas, mentirosos, sepulcros blanqueados. Les dijo, ustedes no siguen la palabra de Dios y cambian la palabra de Dios por sus tradiciones. Eso es lo que sí estaba diciendo el Señor Jesucristo. Eso era judaizar. Eso es judaizar. Judaizar es llevar a las personas nuevas que están aprendiendo la palabra de Dios, a sacarlas de la palabra de Dios para llevarlas a prácticas y a doctrinas y mandamientos de hombres, no bíblicas. Espero que haya quedado claro esto. ¿Sí? Amén, pastor. Sí, quedó claro, mi hermana. Señora, sí. Okay. Sí, señor, digo. Perfecto, mi hermana. Me agrada que haya quedado claro eso, porque es importante esa pregunta que su merced hace, porque algunos pensarán que cuando yo hablo de las fiestas de Dios, eso es judaizar.
Ve, ahí está el hermano Luis Alberto que nos quiere llevar a judaizar. Y por ahí empiezan a salir por ahí los que no conocen la palabra de Dios, que yo no sé qué es lo que conocen de la palabra de Dios. Lo único que conocen es, estamos en la gracia. Es lo único que conocen. No conocen nada más. Es que estamos en la gracia. Y aquí en la gracia, pues no, nada que ver con ley, nada que ver con la Torá, la palabra de Dios, nada que ver con guardar el día de reposo, no, nada que ver con eso. No, eso no. Estamos en la gracia. ¿Cómo los llama el Señor a estos? A ver quién recuerda cómo llama el Señor a este tipo de personas, a este tipo de mentirosos o de engañados. ¿Cómo lo llama el Señor? ¿Cómo les dice? Alejados de mí, ¿cómo les dice? ¿Cómo les va a decir? A ver quién recuerda la palabra. Dice, en aquel día, hacedores de maldad. Pero, ¿alguien me iba a decir algo más? Lobos también les llaman. Lobos también, mi hermana, sí señora. Es que los hacedores de maldad en la palabra de Dios, hay una palabrita, hay una palabra allí bastante importante que la comprendamos. Es importantísimo que comprendamos esa palabra. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién me recuerda cuál es la palabra que está allí? Para hacedores de maldad. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Vea, en aquel día muchos me dirán, ¿dónde está eso? Eso creo que está en el libro de Mateo, ¿cierto? Eso está, leámoslo, mire, Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué es lo que se enseña hoy en día? Hoy en día se enseña esto que aparece aquí como hacedores de maldad, pero en el griego la palabra está mejor explicada, obviamente, porque es el original. No es la palabra correcta no es hacedores de maldad. A ver, que si yo digo, hay hacedores de maldad. Anomia, mi hermana, así es, anomia. ¿Qué es esto, anomia? Alejados de mí, ustedes todos los que practican la anomia. ¿Qué es esto, anomia? Aquí la palabra de Dios lo va a decir, mire. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. A ver, no todo el que pertenece a una comunidad, en nuestros tiempos, a una comunidad cristiana, dice el Señor, va a entrar al reino de los cielos. No, eso no es correcto. No es correcto. Hay un engaño ahí, entrar al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad del Padre, que en este caso pues es el Señor Jesucristo, porque está la palabra mí, que es la palabra Él, yo que soy el Padre que está en los cielos, dice la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, muchos, y esto es para analizarlo, para meditar este versículo que se nos lo han leído así, pero como nos lo han leído desde una traducción tan errada como esta, desde una traducción que trae un error tan garrafal como el que está en el versículo 23, y lo digo sin temor porque ahí hay un error garrafal que nos ha llevado a un falso entendimiento y a una mentira y a un engaño también, por estas traducciones que en muchos casos han sido malas traducciones, malas. Esta parte de este versículo 23 ha sido mal traducido. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿A quiénes le va a decir el Señor Jesús en aquel día? Alejados de mí, apartados de mí. ¿A quién les va a decir? Y eso es lo que nos lleva a predicar estos mensajes, de ir entendiendo lo que sí dice la palabra de Dios, lo que yo debo comprender de la palabra de Dios, para yo poder comunicarle a otro. Es que yo no puedo ir a comunicarle a otro allá solamente con sentimientos, con emociones. Y yo voy a ir, entre comillas, a evangelizarlo con puras emociones. No, Dios te ama. Dios tiene un buen propósito para ti. Entonces, Dios te ama. Ábrele la puerta a Dios. Dios te está ahí golpeando, ábrele la puerta a Dios. Ese es el tipo de evangelio que hoy en día se predica, ¿no? Eso es lo que se predica. Y entonces la gente va y le habla a uno por ahí, al otro. No, Dios te ama y Dios te ama. Mentiras. La palabra de Dios dice que Dios aborrece al mentiroso, que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no dice, vaya y dígale a todos que yo los amo. Pero ¿en dónde dice eso? ¿En dónde? A ver, ¿en qué parte de la palabra de Dios yo me encuentro un pasaje como, bueno, entonces ahora ustedes van a ir y van a decirle a todos que yo los amo? ¿En dónde? ¿De dónde sacamos ese tipo de entendimientos?
¿De dónde? Y eso es lo que se predica hoy en día. Eso es lo que a la gente le gusta que le prediquen, esas mentiras. Y esas mentiras que supuestamente las personas están yendo a evangelizar a otros a punta de mentiras, creen que estas mentiras los van a llevar a la salvación. Mentiras. Cuando lo que lleva a la salvación es decirle a las personas o a las personas que van a recibir la palabra de Dios. Así dice el Señor. Obedezca esto que dice el Señor. Usted no obedece, usted se va para... yo envié hoy un mensaje cortito por ahí en mi página de mi canal de YouTube, donde este señor Francisco dice, es que el infierno es un estado de aquí, de la tierra. Estamos en un estado aquí, esto es un estado de nosotros aquí. El infierno es un estado. Entonces, y todos los que vivimos aquí en la tierra, pues estamos ya, muchos andan en el infierno, porque están viviendo algo ahí terrible, algo malo en su vida. Entonces, pues están pasándola mal, ¿no? Entonces, eso es un estado donde ya ellos están mal. ¿Cómo así? Eso no dice la palabra de Dios. Bueno, aparte de que la palabra de Dios tampoco usa la palabra infierno como tal. Pero bueno, eso lo explicaremos también después. Pero hay un sitio, dice la palabra de Dios, a los cuales las personas, aquí lo dice, que los que está hablando aquí Mateo capítulo 7, que dice, muchos me dirán, y él va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores. Y ya les digo qué dice ahí. A un sitio a los cuales el Señor va a mandar a los infractores de la ley, de su ley, a los infractores de su ley, a los que no quieren seguir su ley, porque eso es lo que sí está diciendo este libro de Mateo, capítulo 7, en el versículo 23, que él dice que va a mandar al lago que arde con fuego y azufre, que no es un estado aquí de nuestra conciencia o un momento que estemos pasando, ¿no? Como dice este mentiroso de Francisco, que es un estado. No es un estado, eso no hay un sitio como tal. Sí hay un sitio, se llama el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí hay un sitio, sí existe. ¿Y a quiénes va a mandar el Señor allá? A los que dice, alejados de mí, los que no quisieron seguir la ley de Dios. Eso es lo que sí dice Mateo capítulo 7, versículo 23, porque allí la palabra que realmente se usa es la palabra anomia. Alejados de mí los que practican la anomia, o sea, los que no quieren la ley de Dios. No quieren la ley. No, a mí ley no, a mí la gracia. A mí la gracia. No, yo estoy bajo la gracia. O sea, ley no, ley no. Pues esos que dicen no ley y que dicen que es gracia, para mí todo es gracia. Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti. Esos que les gusta predicar ese tipo de mentiras, dice la palabra de Dios, pues que para ellos está destinado el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, porque no quieren seguir la ley, no aman la ley de Dios, no quieren seguir la ley de Dios, no quieren entrar en obediencia, y así andamos nosotros, no quieren entrar en obediencia. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos buscando entender aún más cómo podemos nosotros seguir entrando en obediencia en la palabra de Dios, porque amamos al Señor. Porque el que me ama, ¿qué dice la palabra de Dios? Si me amas, pues guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles? Pues estos, la ley, los profetas, los salmos. Esos son los mandamientos de Dios. Guárdalos. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ir aprendiendo cómo es que los vamos a ir guardando. Vamos a ir aprendiendo. Habrán cosas que ya no se hacen, habrán cosas que sí se hacen, que sí se aplican, pero todo está dentro del correcto entendimiento de qué sí se aplica y qué no se aplica para nosotros de la ley de Dios, de la ley, de la Torá, de los profetas, de los salmos. ¿Qué sí se aplica y qué no se aplica? Obviamente habrán cosas que no se están aplicando porque no se pueden aplicar de acuerdo a la palabra de Dios. O bueno, eso ya lo iremos aprendiendo un poquito más. Todo lo vamos a ir aprendiendo. Pero ¿cuál es nuestro entendimiento? Que nosotros tenemos que amar la ley de Dios. Nosotros tenemos que amar la Torá de Dios, la ley de Dios, los profetas, los salmos, lo que mandó el Señor. Eso fue lo que mandó el Señor. Eso es lo que yo debo amar. Eso es. No otra cosa. No es otra cosa ajena a esto. Bueno, Lucas capítulo 22, ¿cierto? Les decía que el Señor Jesús mandó que hacer esto en memoria de Él. Esto en memoria de Él. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús mandó hacer en memoria de Él? Ahí entendiendo y conociendo y aprendiendo sobre las santas convocaciones del Señor, sobre sus tiempos señalados. ¿Qué fue lo que el Señor mandó hacer en memoria de Él?
Alguien me dirá, pues mi hermano, lo que el Señor mandó a hacer en memoria de él, que lo acabo de escuchar también a otro predicador muy famoso dentro del cristianismo, a un predicador que se llama Sugel Michelén, creo que se llama así. No sé si usted lo habrá escuchado, de pronto usted lo habrá escuchado. Yo sé que los hermanos pues escuchan a algunos predicadores. Escuchen a buenos predicadores, escuchen predicadores que los lleven a la palabra de Dios, no predicadores de la gracia y que los lleven, que los quieran sacar de la palabra de Dios, y no predicadores de estos que les gusta hablar en lenguas y mentirosas y engaños, y nada de eso, eso es una mentira, es un engaño, nada, no sigan ese tipo de predicadores ni de mentirosos, por favor, no lo sigan. ¿Qué cuentos de que yo sigo a Billy Graham o que yo sigo ¿cómo se llama estos mentirosos? A Cash Luna, ni a Maldonado, ni a... Bueno, sigue lista, y son famosos, y son mentirosos, y son engañadores. Ya tenemos en Colombia el que trabaja, ¿cómo se llama? Es el lugar de la presencia, que no es la presencia de Dios, pero está la presencia... El Corson ese, un señor Corson por ahí, no sé. Hay otro por allá que se llama César... ¿Cómo se llama el señor? César... Castellanos, y hay que exponerlos, son mentirosos, son engañadores, ese Corson, ese César Castellanos, y hay otra lista por ahí que si me acordara ahorita se las decía para que no cayeran en esas garras, a Ricardo Rodríguez, bueno, eso es una lista de mentirosos y de engañadores y de falsos que quieren llevar a la gente a la anomia, a no amar la palabra de Dios, a no seguir la palabra de Dios. Esos son esa cantidad de predicadores y de mentirosos. Lucas capítulo 22, 19 dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que el Señor dijo que hiciéramos en memoria de Él? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo ahí? Pues algunos se van al pasaje, por ejemplo, del libro de la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11. Entonces muchos se van nos íbamos, y me incluyo también nuevamente en esto porque le doy la gloria al Señor Jesús, que nos abra los ojos y podamos comprender esto para poder explicarles a otros. Pero es que si no tenemos una doctrina bíblica, si no tenemos una enseñanza bíblica, si no tenemos estudios bíblicos que nos hablen la verdad de Dios, ¿qué clase de evangelismo yo voy a traerle a las personas? Ya que sigo haciendo énfasis en eso, porque es que no deje esa Biblia ahí, no se ponga a estudiar tanto esa Biblia, ni a buscar que a ver qué más le revela el Señor, ni nada de eso, no. Tengan cuidado de ese tipo de interpretaciones y de ese tipo de personas que nos quieren alejar de la palabra de Dios. Nos quieren alejar de la palabra de Dios con sus cuentos y con sus mentiras y con sus engaños. La palabra de Dios es para escudriñarla. La Biblia está puesta aquí. No, es que algunos usan frases como esta. No, es que esto no se trata de Biblia. Eso no se trata de Biblia. Eso no se trata de quién lee más Biblia. Pues sí se trata de leer la Biblia. Porque si no se trata esto de leer la Biblia, que es las Escrituras, entonces ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tenemos que leer? ¿Qué es lo que tenemos que escudriñar? Si esto no se trata de la palabra de Dios, pues la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cómo va a aumentar la fe de una persona, la creencia, el entendimiento de una persona, si no es a través de la palabra de Dios? Por Dios. ¿Qué tipo de enseñanza y qué tipo de mentira y de engaño quieren poner estos mentirosos para que las personas no escudriñen la palabra de Dios? Pues allá usted, mi señor o mi señora, si usted no quiere escudriñar la palabra de Dios porque le da pereza, porque es un flojo, porque es un mentiroso, porque le gusta descargar prédicas de Facebook o de YouTube para traer, eso se llama alimento, y no hay que despreciar el alimento. Este es el alimento, este es el pan de cada día, este es el pan nuestro pan es la palabra de Dios. ¿Con qué vamos a alimentar a las ovejas? Pues somos un grupo de ovejas que no somos muy grandes. Bueno, eso es lo que ha querido el Señor para este grupo. No somos un grupo muy grande, pero pues la responsabilidad nuestra es alimentar estas ovejas. Hace muchos años el Señor me habló a mi corazón y me dijo, ¿me amas, Luis? Alimenta mis ovejas. Pues esas son las ovejas que el Señor nos ha puesto ahorita. Ustedes, yo, somos ovejas todos del mismo redil. Y el Señor me dijo, pues Luis, alimente las ovejas. ¿Qué es alimentarlas? Es traerles la palabra de Dios, es traerles las Escrituras para que ustedes se alimenten de las Escrituras. No para que se alimenten de mentiras y de engaños y que Dios te ama.
y que Dios tiene un propósito para ti muy, muy bonito y muy lindo. Y entonces, y hagas lo que hagas, no importa. Dios te ama, tranquilo, no se preocupe, la gracia. Pues no es así, no es así. No es así por lo menos conmigo, no. Yo no voy a caer en ese juego, en esa mentira y en ese engaño. No, si algunos no quieren escudriñar la palabra de Dios, ese es su problema. No la quieren escudriñar, no quieren traer palabra de Dios a las comunidades y al redil. No quieren traer palabra de Dios, es su problema. Y allá se las tendrán que dar cuentas delante del Señor por lo que están haciendo. Pero yo voy a dar cuentas delante del Señor por escudriñar la palabra de Dios y por traerles a ustedes alimento. Esto es lo que nos manda el Señor a nosotros, traer alimento para las ovejas. Primera carta a los Corintios, abusos de la cena del Señor. Abuso de la cena del Señor. Bueno, abuso de la cena del Señor. ¿Qué será esto del abuso de la cena del Señor? Algunos pensábamos que aquí la primera carta a los Corintios, ¿cuántos no conocen este pasaje de la carta a los Corintios en el capítulo 11? Creo que muchos lo conocen, ¿cierto? Muchos conocen este pasaje de la carta a los Corintios en el capítulo 11. ¿Habrá alguno que no lo conozca? A ver, Pablo aquí dice, esto viene muy bien a la pregunta que hacía, pero disculpe, esto viene muy bien a la pregunta que hacía mi hermana Graciela con respecto a judaizar y al cuestionamiento que viene a nosotros o al engaño que algunos quieren traer a nosotros cuando queremos escudriñar la palabra de Dios y queremos caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque tratamos de hacerlo, eso es lo que tratamos al máximo, hasta lo que el Señor nos muestre, nos enseñe, nos permita. Ese es nuestro anhelo, Entonces, la pregunta que hacía mi hermana Graciela con respecto a judaizar, y como Pablo le decía a Pedro que dejara de tomar a los nuevos y les enseñara a judaizar. No les enseña a judaizar. Esto no es de judaizar, esto es de la palabra de Dios, no es judaizar. Pero Pablo, que él sí tenía el correcto entendimiento, o que tiene el correcto entendimiento de que era judaizar, él sí enseñaba a través de su testimonio. ¿Qué enseñaba él a través de su testimonio? Mire, el apóstol Pablo dice aquí, está escrito en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Versículo 1. ¿Cómo es posible que Pablo dijera, sed imitadores de mí, y que no cayera en judaizar? Porque él no caía en judaizar. Él estaba delante del Señor con el entendimiento correcto. Él no estaba cayendo en judaizar. Y él dijo, sean imitadores de mí. A ver, si él dice sean imitadores de mí, ahora la pregunta es, ¿guardaba Pablo las fiestas? ¿Guardaba Pablo los días de reposo? ¿Guardaba o no guardaba? Es una pregunta bastante interesante. Porque si nosotros creemos que judaizar es guardar el día de reposo, por ejemplo, o el día de la Pascua del Señor, si eso es judaizar, entonces Pablo era uno de los más grandes judaizantes. Si eso es judaizar, entonces el Señor Jesús era uno de los más grandes judaizantes, porque tanto el Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas, pues él celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, la celebraba. Entonces ellos eran los más grandes judaizantes. ¿Será ese el entendimiento correcto? Es que estas personas que tienen estos entendimientos tan errados, tan mentirosos, pues ni siquiera ellos saben ni entienden lo que predican. No saben y no entienden lo que predican. No saben. Sin saber y sin entender ni aún lo que predican, dice la palabra de Dios. No lo saben. Pablo dice, sean imitadores de mí. Y aquí dice Pablo en el versículo 23 del capítulo 11, dice, yo recibí del Señor lo que también les voy a enseñar. O sea que Pablo aquí nos va a enseñar a judaizar. Aprovecho mucho esa palabrita porque esa palabrita ha sido bien usada, bien mal usada, bien usada para lo malo.
para hacernos creer que no debemos seguir la palabra de Dios. Ha sido usada en ese sentido. Entonces aquí Pablo estaba judaizando, Pablo, que estaba en contra de judaizar y que le llamó la atención por la hipocresía de Pedro, nos está enseñando aquí a judaizar. Dice, yo recibí del Señor lo que también les voy a enseñar. A ver, lo que les enseñó a ellos allá y que también nos está enseñando a nosotros. ¿Qué nos enseñó Pablo? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. ¿De qué está hablando acá? A ver, ¿de qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que Pablo está enseñando? ¿Qué es lo que Pablo está enseñando? A ver, ¿qué está enseñando Pablo? A ver, yo quiero saber. Algunos dirán, no, espere, mi hermano, porque yo le tengo el versículo donde Pablo, no, esa no es la interpretación correcta. La interpretación correcta es, bueno, ok, ya listo. Versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7 de la primera carta a los Corintios. Entonces, ¿qué es primero? ¿5 u 11? ¿Qué es primero? 5, ¿cierto? O sea que 11 viene a ser una aclaración o una confirmación o de algo, en este caso del capítulo 5. Pero miremos aquí algo. Miremos, porque es que hoy escuchaba a este señor que les decía, un señor dominicano muy famoso, lo tienen como una eminencia dentro de lo que él diga, le preguntan lo que él diga, eso es una eminencia, hay que escucharlo muy bien porque él habla y eso es lo que dice la palabra de Dios, pero él habla y no lee el pasaje completo. Qué raro, qué curioso que este señor habla y no lee el pasaje completo, lee pasajes cortados, los extrae y los lee. Entonces él lee capítulo 5, versículo 7 y dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Punto. Ya, no digo nada más. Así que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que no se preocupe más usted, mi hermano y mi hermana. Eso que cuento de que usted tiene que celebrar o que tiene que conmemorar o que tiene que recordar la Pascua del Señor, recordar la Pascua del Señor. Quiero hacer énfasis en esas palabras que estoy usando. Recordar. ¿Qué cuento de eso? Mire, versículo 7 de capítulo 5 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya, se acabó la Pascua, se acabó la celebración de la Pascua. Eso ya no es. Eso es para ya otros pueblos, como dicen por ahí. Para otros pueblos por allá, que eso no son. ¿Cuáles otros pueblos? ¿Cuáles otros pueblos? Estudiemos y no seamos tan irresponsables para decir cosas como esas. Qué irresponsabilidad, tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor Jesús para con nosotros que somos su iglesia, que somos sus ovejas. Qué irresponsabilidad traer una frase o decir algo, porque las personas están escuchando y esperan escuchar de un predicador que se ciña a la palabra de Dios, como mínimo, al menos lea la palabra de Dios. Y no que sean sinvergüenzas, sino lean la palabra de Dios. Limpias pues de la vieja levadura. Bueno, entonces nuestra Pascua, que es por Cristo, ya fue sacrificada. Si lo dejamos hasta ahí, ya, fin de la historia, no hay ninguna Pascua. Entonces, ¿por qué? Yo sé que me van a decir, lea el 8, ya ahorita lo leemos. Pero es que quiero irme al capítulo 11, o sea, más adelante. Más adelante Pablo dice, bueno, les voy a enseñar lo que a mí me enseñó el Señor. Lo que me enseñó, yo se lo voy a enseñar. ¿Y qué es lo que iba a enseñar el Señor? Pablo. ¿Qué es lo que iba a enseñar el Señor a través de Pablo? ¿Qué es lo que iba a enseñar? ¿Qué es lo que iba a enseñar allá en el capítulo 11? Y pues no nos van a enseñar, Pablo no nos va a enseñar a guardar la cena del Señor. No nos va a enseñar la cena del Señor, por favor. Es que les voy a enseñar la cena del Señor. La Eucaristía. No sean mentirosos, porque allá estábamos nosotros también cayendo en ese engaño y esa mentira. Pero no porque hubiéramos estado en un engaño, quiere decir que no teníamos que corregir. O sea, no estuvimos en un engaño, había que anular el engaño
pero hay que corregirlo y hacerlo correctamente. No quiere decir que había un engaño y entonces nada que tenga que ver con eso es verdad. Me explico. No porque hubiéramos celebrado nosotros la tal cena del Señor, que era una mentira, porque ni cena ni nada, era un pedacito así de pan con un poquito así de jugo de uva, y nosotros lo que estamos era haciendo una imitación, una mala imitación de la mala y perversa imitación que hace el romanismo o el catolicismo romano acerca de la Pascua del Señor, que no hay ninguna cena del Señor, dicho sea de paso, no hay ninguna cena del Señor. Entonces uno copiaba al otro lo malo que hace el otro, pero no porque hubiese algo malo quiere decir que existiera algo correcto. Sí existe algo correcto y nosotros anulamos lo que estaba completamente malo y efectivamente estaba completamente malo. Pero hay una verdad que es la que nosotros tenemos que mirar y es sobre la cual debemos tratar de empezar a caminar de acuerdo a como el Señor nos va enseñando. Que es en eso en que estamos ahora. Bueno, versículo 8 del capítulo 5, versículo 8, aquí para que vayamos a ir corrigiendo cositas. Versículo 8 del capítulo 5 dice así: así que celebremos la fiesta, o sea que sí hay una fiesta que hay que celebrar. Pero claro, si yo me quedo atrás solamente con esta parte que dice, pues nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces si ya fue sacrificada por nosotros, entonces ya no hay Pascua. Se acabó, fin, no hay Pascua. Ya, no hay Pascua, se acabó, eso no existe. ¿Es así? ¿Ese es nuestro entendimiento? Así de cortamos de tajo, damos y anulamos y cancelamos algo con una interpretación tan pobre. El versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta, dice la palabra de Dios. O sea que sí hay que celebrarla, dice el Señor, sí, tienen que celebrarla. Así que celebremos la fiesta, dice la palabra de Dios, pero ahora con el entendimiento, con un entendimiento más amplio, con un entendimiento más correcto, entendiendo mejor, en otras palabras. Celebremos la fiesta, dice ahí. No dice, así que a partir de ahora la fiesta está cancelada. No dice eso. No, algunos quisieran que dijeran eso. Pues de hecho muchos ni leen este pasaje. Solo leen el versículo 7. Y ya. Pero es que para bendición de nosotros y no para ellos, existe el versículo 8 en este caso. Bueno, vamos al versículo del capítulo 11. Capítulo 11. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién lo recibió Pablo? ¿De quién recibió Pablo esto? A ver. ¿De quién? Dice que lo recibió del Señor. Yo recibí del Señor lo que les voy a enseñar. Capítulo 11, primera carta a los Corintios, versículo 23. ¿De qué está hablando este pasaje? ¿De qué está hablando? A ver, ¿quién me quiere decir? A ver, no los he escuchado hoy mucho. ¿De qué me habla este pasaje? Versículo 23. ¿De qué me va a hablar? ¿De qué va a hablar Pablo? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Acaso me va a hablar Pablo de que hay que traer un pedacito de pan y una copita y que nosotros, pues, semanalmente o por allá en otras religiones usan una galletita así, blanquita, y entonces dicen que ese es el cuerpo de Cristo, y dicen literalmente que eso es el cuerpo de Cristo? Eso se conoce como transubstanciación. Transubstanciación se conoce a eso, en donde ellos dicen que sí, que ahí la galletita tiene el cuerpo de Cristo, literal. Dicen que ahí es el cuerpo literal de Cristo. Y luego se toman una copa y dicen que esa es la sangre literal de Cristo. No les estoy diciendo mentiras. Para ellos es literal. Es literal. Es tal cual. Bueno, ¿de qué va a hablar Pablo? De la institución de la cena del Señor. ¿Cuál cena? ¿Cuál cena? ¿De cuál cena me va a hablar Pablo? Aunque ese título que está ahí, pues es un título añadido, ¿no? Es un título añadido, dice. A ver, Pablo aquí como que nos va a enseñar a judaizar.
¿Será que Pablo nos va a enseñar a judaizar? Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. A ver, cuando el Señor usa aquí a través del apóstol Pablo la frase en memoria de mí, frase que fue usada también en el libro de Lucas, les dije, Lucas capítulo 22, Lucas 22, 19, dice así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Por supuesto que pues el pan que estaba ahí al lado en la mano de él no era el cuerpo él lo tenía, él estaba ahí el pan no era el cuerpo, entonces no, por supuesto que eso no era un pan literal, no era el cuerpo literal, no era el cuerpo literal del Señor, porque él estaba ahí presente, ¿no? Entonces no es el cuerpo literal de él, por obvias razones. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué será esto en memoria de mí? Haced esto en memoria de mí. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Quién me quiere decir? Por favor, alguien que me quiera aportar algo con respecto a esa parte del pasaje. Haced esto en memoria de mí. A ver, ¿quién de los hermanos me quiere aportar algo con respecto a eso? Haced esto en memoria de mí. ¿Será que Pablo estaba enseñando a judaizar allí? Pastor, era, en memoria de él partir el pan, a tomar hacer lo que él estaba haciendo. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Por qué? Como lo había estipulado desde el principio. Ok. Como el pastor nos enseñó también en anterior, no recuerdo bien porque tengo una memoria, que era el día 14 del... Correcto. Sí, está bien, mi hermana. Día 14 del mes primero, y cuando no se puede el día 14 del mes primero, el Señor permite en el mes segundo, en el día 14 también. Entonces, eso es lo que el Señor dijo que había que hacerse en memoria de Él. Pero Él dijo, hacedlo. Él no dijo, pues ya cumplí esto, entonces nadie tiene ya nada que más hacer con esto. Nadie, no tienen que hacer nada de esto. Ya, no lo tienen que hacer. ¿Dijo eso el Señor o dijo lo contrario? Dijo, haced esto en memoria de mí. En memoria, o sea, para recordarlo, ¿cierto? Recordarlo. ¿A quién más me quiere colaborar con esa parte? ¿A quién más me quiere decir? Dice el libro de Lucas, aquí mismo donde estamos en Lucas, leamos otros pasajes. A ver, Lucas capítulo 2, versículo 40. Pastor, sí, señora. Yo quiero hacer una pregunta acerca de lo que está escrito. Sí, señora. Pues el pastor dijo que hacer unos panes sin levadura. Bueno, eso tal cual como usted lo dice, o sea, hacer un pan sin levadura y, o sea, sentarse en la mesa con la familia o con los hijos en mi caso y tomarlo, a pesar de que mis hijos no tengan un conocimiento completo de lo que es el Evangelio. ¿Eso sería lo correcto? Quiero leerle un pasaje a mi hermana. Para recordarlo, como está escrito ahí. Quiero leerles este pasaje. Vamos un momentito al libro de Éxodo capítulo 12 y Éxodo, a ver si está en 12 y en el 13, a ver si lo encontramos, a ver. Ok, en el 12, vamos al 12. Éxodo capítulo 12 para responder lo que mi hermana acaba de preguntar. Génesis, Éxodo. Es interesante eso que dice mi hermana porque afortunadamente todo eso es bíblico. Éxodo 12. Éxodo 12 dice así, Éxodo 12, versículo 26. Éxodo 12, 26. A ver si está ahí. Y 13, 14. A ver.
es 13, 14, dice, ok, aquí está, 12, 26 y 13, 14. Dice así, con respecto a esa pregunta interesante que hace mi hermana Graciela, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Interesante eso, ¿no? Hasta esa pregunta está, mi hermana. Hasta esa pregunta, dice que nuestros hijos, pues todos vamos a ir aprendiendo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué tenemos que sentarnos aquí a la mesa a recordar algo que pasó hace muchos años? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Que Dios dijo, recuérdelo. No se le olvide, recuérdelo. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Dice usted, reúnase y recuérdelo. Recuérdelo entre los hermanos, entre los hijos de Dios. Recuerden que la palabra de Dios dice que estas santas convocaciones y estos días especiales, dicen a los hijos de Dios, reúnanse y recuérdenlo. Y esta es una señal, dice el Señor, es una señal que yo tengo con ustedes. O sea, el Señor ha puesto señales con nosotros. Y al reunirnos es una señal del Señor para nosotros. O sea, esa es una señal en sus hijos, en nosotros, en los hijos de Dios. Es que esto no es cualquier cosa para que alguien diga, no, eso es señal. No, es una señal para sus hijos. Cuando vuestros hijos os pregunten, os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor que pasó encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es que yo tengo que explicarle a nuestros hijos, mire, en esta época, hace muchos años, al Señor Jesús nos salvó nuestra casa, salvó nuestro pueblo, porque somos el pueblo de Dios. Si yo no creo que soy parte del pueblo de Dios, si yo no entiendo que soy parte del pueblo de Dios, pues entonces pues no es para mí, obviamente. Pues no soy del pueblo de Dios, pues no es para mí. Pero si yo soy del pueblo de Dios, el Señor me dice, recuérdelo, Luis, recuérdelo. Así sea usted con su familia, su esposa, sus hijos, recuérdenlo. Recuerde que yo pasé y los salvé. Yo pasé y los salvé. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ese es el mensaje. Es que ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que salva. Cuando yo entiendo que Él pasó y allí está haciendo un símil, nos está mostrando que Él derrama su sangre para que me salve, para salvar a su pueblo. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Y yo empiezo a entenderlo más todavía. Más, cada vez lo entiendo más. En el capítulo 13, en el versículo 14 también dice, capítulo 13, versículo 14, capítulo 13, versículo 14 del libro de Éxodo. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor nos sacó con mano fuerte. El Señor nos ha ido sacando a nosotros. ¿A cuántos de nosotros el Señor ha sacado de este mundanal, de este mundo podrido en el que estamos? Que nosotros, gracias al Señor, ya no estamos metidos en tanta maldad que estamos viendo a nuestro alrededor, porque el Señor nos ha ido sacando de ese Egipto, de esa maldad, de toda esa perversión, de toda esa inmundicia que hay en este mundo. Que nosotros a veces nos reunimos con mi esposa a charlar, con los hermanos, y hablamos sobre cuánta maldad, cuánta perversión, cuánta inmundicia en este mundo. Y para la gracia y la gloria del Señor Jesucristo, pues el Señor no ha permitido que nosotros estemos metidos en eso. No estamos metidos en eso. No estamos allí. Eso es el correcto entendimiento. Y por eso es que el Señor me dice, recuérdelo, Luis, recuérdelo, yo lo saqué. Yo lo estoy sacando a usted, yo lo he sacado a usted de la inmundicia, Luis, recuérdelo. De eso es que yo, en ese sentido, es que yo empiezo a entender verdaderamente lo que Dios ha hecho por mí, lo que el Señor Jesús ha hecho por mí. ¿Cuál es el significado real de que yo lo recuerde? De que, como dice la palabra de Dios, Luis, haga esto en memoria de mí. Hágalo, recuérdeme que lo he sacado, recuerde que yo lo he sacado. Recuerde que tuve misericordia de usted, que lo he sacado y que lo tengo para salvación, no para perdición eterna. Eso es lo que el Señor me está diciendo. No sé si lo estamos entendiendo.
No sé si estamos mirando y dimensionando lo que verdaderamente la importancia tan grande que tiene esto en nuestras vidas. Y por algo el Señor lo puso ahí, y por algo el Señor dijo, recuérdelo y hágalo en memoria mía. A ver, si el Señor dijo, hágalo en memoria mía, entonces ¿con qué cara, o cómo es de malvado este mundo, de anomos, sin ley este mundo, que dice, no, eso no importa. ¿Cómo va usted a menospreciar lo que el Señor dice que lo tengo que recordar? ¿Y cómo voy un ser humano a decir, eso no importa? Eso apréndalo después y eso enséñelo después. Eso es maldad y eso es perversión en el corazón de las personas. Le damos gracias al Señor de que el Señor nos esté sacando, nos esté limpiando y nos esté dando a entender, nos esté dando el correcto entendimiento de la palabra de Dios. Eso es misericordia. Y eso es lo que enseñamos a los hermanos. No enseñamos otra cosa. No enseñamos a los hermanos a apartarse de la palabra de Dios y de la ley de Dios. No, estamos por la gracia del Señor aprendiendo a meditar y amar la ley de Dios. Mi hermana Victoria, ¿quiere compartirnos algo? Pastor, sí. Tengo muchas preguntas, pastor. Me ha olvidado que tengo muchas preguntas. O sea, bueno, una de las preguntas, pastor, es: el mes pasado ya pasó, él decía que en el segundo mes. Ustedes, por lo menos, o sea, en este mes, ¿ya se celebraría? ¿Ya se celebró? No, todavía no, mi hermano. Sí, todavía no. Sí, porque pues yo sé que a medida que va pasando, que el Señor nos va concediendo vida, nosotros iremos aprendiendo cómo es esa celebración, o sea, cuándo sería, no cómo es, porque ya Él nos está explicando cómo es, sino el tiempo que es. Esa es una. Y la otra es, porque yo por lo menos yo he visto, yo tengo un amigo que él hace eso que colocan el gorro acá arriba, pues él no es de allá, pero y yo vi que el día que se celebraba la supuesta Semana Santa, ellos se sentaron como en una mesa con varias personas de allá y tenían panes, como panes, vino, eso. Entonces, por lo menos ahorita, como decía Graciela, o sea, uno mismo hace su pan sin levadura, porque el pan es el Señor, que es el cuerpo, ¿no? Correcto. Pero por lo menos el vino, o sea, el vino también se haría, o sea, es un jugo de uva, mi hermana. Es un jugo de la vid, de la uva, ¿no? Es un jugo de la uva. Eso es lo que realmente significa el jugo de la uva, ¿no? De la vid. Pero eso también lo aprenderíamos a hacer. Si el Señor nos muestra, claro, mi hermano, si el Señor nos muestra, pues vamos a ir aprendiendo y vamos a ir, claro. Pastor, perdón, no es volverse uno como que, ay, no, hoy es, y como con esa, como uno hacía antes, como una religiosidad, no, sino aprender a hacer las cosas, porque por lo menos Manuel decía, él me decía, Vicky, mandemos a hacer como un pancito sin levadura, o sea, un pan sin levadura, él decía, mandemos a hacer un pan, pero entonces yo le dije, no, esperemos, porque no es hacer las cosas como nosotros creemos que se hacen, sino como el Señor nos muestre que se debe de hacer. Correcto. ¿sí? Porque qué hermoso poder celebrar eso, lo que el Señor nos manda, eso tan grande, ese regalo tan grande que fue el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Así pero es. Sabiéndolo el pastor. Así es. Porque lo que yo le digo, o sea, yo veía a mi amigo que ellos estaban haciendo eso, tenían, bueno, como una celebración, algo así, porque él es amigo de personas que viven allá en Jerusalén, de judíos. Entonces, esa era como mi inquietud y pues la pregunta que yo tengo. Y pues lo que uno quiere es hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿No? Así es. Eso es lo que nos mueve, mi hermana. Hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor ha puesto temor en nosotros y ese temor nos mueve a querer hacer su voluntad y a querer agradarlo, ¿no? Eso es lo que nos mueve. No nos mueve nada más. No nos mueve nada más. No nos mueve convertirnos en ritualistas, ni en religiosos, ni en traer ritos que no nos mueve nada de eso. Nos mueve el agradar al Señor. Eso es lo que nos mueve. Y en ese camino que estamos caminando, pues el Señor nos va mostrando esto está, o esto no es, o esto es correcto, o esto no es correcto, porque el Señor tendrá misericordia de nosotros, que somos sus hijos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con algunas personas que yo pues conozco en este camino, algunas personas que sí, que se hacen algunas celebraciones, sí, entiendo esto,
Es importante saber si estas personas celebran o entienden que ese del que ellos están celebrando es el Señor Jesús. ¿Será que lo entienden? Eso es un punto muy importante para que esas personas comprendan verdaderamente, porque es que el Señor Jesucristo dice que Él lo manda para que lo recordemos a Él, que Él fue el que hizo el sacrificio, que Él fue el que pasó allá en el día de la Pascua. Él fue el que pasó y mandó a pintar los dinteles de la sangre de ese cordero. Fue Él, no es otro Dios. Y eso es muy importante. No se trata si yo me pongo un gorrito o no me pongo un gorrito. Se trata de entender verdaderamente quién es el Dios de la Biblia, quién es el Señor Jesucristo y por qué yo hago esto, cuál es mi entendimiento. Que si mis hijos me preguntan, ¿qué es esto?, yo pueda decirles, el Señor Jesús nos salvó, desde allá nos ha sacado y nos sigue sacando de la mentira, del engaño, del Egipto. Él es el que ha dado su sangre por nosotros. Es el Señor Jesucristo. Se trata de Él. Ese es el entendimiento al que nosotros necesitamos llegar. Ese es el entendimiento correcto. Bueno. Amén, pastor. O sea que ustedes, la congregación, a nosotros que estamos fuera del país, nos enseñaría, o sea, si lo llegaran a hacer allá, que es como antes, que claro, acá, mi hermana, ¿nos enseñarían a nosotros cómo celebrar? Claro que sí, mi hermano. En el momento que nosotros hagamos una celebración, les vamos a compartir a ustedes. Por supuesto que sí, porque es que ustedes no son ustedes son nosotros. Entonces, por supuesto que sí. ¿Me entiende? Ustedes son nosotros. Somos la congregación de los hijos de Israel. Bueno. Amén, pastor. Gracias. Amén. Amén, mi hermana. Mi hermano Willington. Pastor. Ay, qué pena. Pastor, buenos días. Buenos días. Buenas noches. Pastor, tengo una inquietud. Estamos hablando de fiestas y pues mi inquietud es sobre las fiestas del tabernáculo. Esas fiestas del tabernáculo, y ahí pues yo ignoro pues de fondo, pero sí me gustaría tener alguna apreciación real pues respecto a la palabra, porque pues si yo leo en Juan 7:1 o 7:2 pues directamente pues sí, señor, estaba cerca la fiesta de los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos, correcto, pero cuando habla de la fiesta de los tabernáculos, si propiamente la fiesta de los tabernáculos es la fiesta de los judíos como tal, pues una fiesta pues dada la palabra pues por nuestro Señor Jesucristo, porque pues en el 7:37 de Juan mismo, siendo ya el último día, dice que de las fiestas, mi Señor Jesucristo se puso de pie y alzó su voz. Voy a leer el 7:37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, correspondiente a esto, quedo yo en la duda así, pues, obviamente que aquí ya dice, pues obviamente mi Señor Jesucristo participa de eso y ya se manifiesta y les indica que pues Él es Dios. Pero entonces no sabría en el sentido de si la fiesta propiamente es de los judíos o como tal es de mi Señor Jesucristo, pero más sin embargo obviamente mi Señor Jesucristo se manifiesta en esa fiesta, en ese tiempo de fiestas. Correcto. Yo le voy a leer este pasaje para que entendamos algo. Les decía hace un rato, mi hermano, que claro, en esos libros como Juan, ellos se habla de la fiesta de los judíos porque eran los que vivían en ese momento allí y eran los únicos que podían celebrarlo porque ellos eran la tribu que todavía se mantenía en ese lugar, ¿correcto? Entonces por eso se le decía la fiesta de los judíos. Pero le voy a leer lo que dice el libro de, aquí está este libro de Levítico capítulo 23, dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Entonces, ¿para quién es esto? Para los hijos de Israel. Y lo invito a que le dé una estudiada al capítulo 23 del libro de Levítico. Dice: habló
el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces, ¿para quiénes son estas solemnidades? Versículo 4 dice, todo el capítulo lo dice, estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis a sus tiempos. Pero ¿para quiénes? Para los hijos de Israel. Bueno, para que vayamos a ir aclarando eso, para los hijos de Israel. Amén, pastor. Muchas gracias. Amén. Ya pongo en Levítico 23. Muchas gracias. Sí, Señor. Amén. Mi hermana, quería decir algo, mi hermana Graciela, hace un momento. Sí, pastor. Me disculpa que la ignorancia, pero sí me gustaría como poder entender cuál es la, o sea, cómo sacar yo las cuentas de la fecha de la Pascua, porque pues muy bueno que le digan a uno, pero también uno saber por su propia cuenta cuándo es que va a llegar la Pascua, ¿no? Porque no siempre vamos a poder estar conectados. Correcto. Esa era una. Y otra era que yo quisiera saber, pues, porque he leído la palabra, pero no lo tengo muy claro, es que si Jesús y su familia, al igual que el resto de judíos, también tenían que participar de alguna celebración que era impuesta por los judíos, o sea que en algún momento María, José y también Jesús tuvo que participar de algún rito que no estuviera dentro de lo que el Señor mismo había mandado, o dentro de alguna fiesta que no hubiera mandado el Señor. Bueno, interesante la pregunta. Bueno, para no alargarnos ahora, yo creo que hablamos un poquito sobre eso la siguiente semana. Y con respecto a los días, también dentro de 8 días les mostraré ya con un poquito más tiempo las fechas. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Vamos a orar.